Estás donde estás y eres lo que eres debido únicamente a ti. Todo lo que eres en la actualidad o lo que serás en el futuro es cosa tuya. Tu vida actual es la suma total de las elecciones, decisiones y acciones que has realizado hasta este momento. Pero puedes crear tu propio futuro cambiando tus comportamientos. Puedes hacer nuevas elecciones, tomar nuevas decisiones más coherentes con la persona que quieres ser y con los logros que quieres conseguir en tu vida. Todo lo que eres o serás es cosa tuya, piénsalo. Y el único límite real de lo que puedes llegar a ser, a hacer y a tener es el que tú pongas en tu imaginación. Tendrás el control total de tu destino si te haces cargo de tus pensamientos, palabras y acciones desde hoy mismo. Acompáñame en este recorrido de mucho compartir sobre las experiencias que tienen los hábitos y el poder de ellos a través de un extracto que estaré compartiendo contigo a través de esta grabación del libro maravilloso del señor Brian Tracy. El hábito, amigo mío, es una práctica que se persigue durante mucho tiempo y que al final se convierte en el propio hombre. El 95% de todo lo que piensas, sientes, haces y consigues es el resultado del hábito. Empezando por la infancia, cuando desarrollaste una serie de respuestas condicionadas que te llevaron a comportarte de una forma automática y reflexiva en casi todas las situaciones. Dicho de una forma más sencilla, la gente de éxito tiene hábitos de éxito y la gente que no lo es, no los tiene. Las personas exitosas, felices, sanas y prósperas hacen y dicen siempre de una forma fácil y automática las cosas adecuadas, de forma correcta y, además de eso, en el momento oportuno. Por ello, consiguen entre 10 o 20 veces más que la gente que todavía no ha aprendido estos hábitos o practicado estos comportamientos. Según el señor Brian Tracy, el éxito es la habilidad de vivir tu vida de la manera que quieras vivirla, haciendo lo que más te gusta y rodeado de la gente que admiras y respetas. Dicho en un sentido más amplio, el éxito es la habilidad de conseguir tus sueños, deseos, esperanzas, anhelos y objetivos en todos los ámbitos importantes de tu vida. El primer objetivo común a todos nosotros es la salud. Todos queremos estar sanos y en forma, tener un nivel alto de energía y vivir sin dolor y enfermedades. Actualmente, a causa de los increíbles avances en la medicina, la calidad de nuestra salud y nuestra esperanza de vida están en gran medida determinados por el diseño, no por la suerte. La gente con hábitos de salud excelentes es mucho más sana, tiene más energía y vive mucho mejor y muchos más años que la gente con malos hábitos. El segundo objetivo que tenemos en común es el de disfrutar de relaciones excelentes, íntimas, personales o sociales con la gente que queremos y respetamos y viceversa. Según el psicólogo Sidney Girard, el 85% de tu felicidad viene determinada por la calidad de tus relaciones en cada etapa y en cada ámbito de tu vida. El que te lleves bien con la gente y ésta te quiera, te ame y te respete, probablemente tiene más impacto en tu calidad de vida que cualquier otro factor. El tercer objetivo común que compartiremos dentro de esta grabación es trabajar en lo que nos gusta, en hacerlo bien
y que nos paguen bien. Quieres conseguir y mantener el trabajo que te gusta, que te paguen más y que te promocionen rápidamente. Quieres tener el mejor sueldo posible en cada etapa de tu carrera, hagas lo que hagas. Por ello, el entender la importancia de los hábitos de la gente más exitosa y mejor pagada es lo que nosotros queremos que puedas conocer. El cuarto objetivo que todos tenemos en común es conseguir la independencia económica. Quieres llegar a un punto en la vida en el que tengas suficiente dinero para no tener que preocuparte por él nunca más. Quieres estar totalmente libre de preocupaciones económicas. Quieres ir a un restaurante y pedir lo que te apetezca sin mirar los precios. De allí la importancia de poder desarrollar hábitos para ser millonario. Uno de los objetivos más importantes que tienes que conseguir para ser feliz y exitoso en la vida es desarrollar tu propio carácter. Quieres convertirte en una persona excelente en todos los aspectos, en ese tipo de persona a la que la gente admira y respeta, pues deberías entonces intentar convertirte en un líder en tu comunidad y un ejemplo a seguir por tu excelencia personal. El factor decisivo para conseguir estos objetivos consiste en desarrollar los hábitos específicos que te llevarán automáticamente e inevitablemente a los resultados que deseas. Por ello, tienes que tener presente esta verdad. Todos los hábitos se aprenden. Por eso, la buena noticia es que todos los hábitos se aprenden con la práctica y la repetición. Puedes aprender cualquier hábito que consideres necesario o deseable. Con fuerza de voluntad y disciplina, podrás modelar tu personalidad y tu carácter de la forma que quieras. Podrás escribir el guión de tu propia vida. Y si no estás contento con el actual, podrás romperlo y rehacerlo de nuevo. De la misma manera que tus buenos hábitos son los responsables de tus éxitos y de tu felicidad actual, los malos hábitos son los responsables de tus problemas y frustraciones. Pero, puesto que los malos hábitos también se aprenden, estos también se pueden desaprender y sustituir por otros buenos mediante el mismo proceso de práctica y repetición. A George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y general al mando de la Continental Army en la Revolución Americana, se le denomina con razón el padre de este país de los Estados Unidos. Se le admiraba, si no acaso veneraba, por la calidad de su carácter, por la elegancia de sus modales y por la perfección de su comportamiento. Pero no fue así como empezó su vida. Procedía de una familia de clase media con pocos recursos. Pero un día, cuando era adolescente y aspiraba al éxito y a prosperar, dio con un libro titulado The Ruler of Civility and Decent Behavior in Company and Conversation. Washington copió estas 110 reglas en una libreta personal que llevaba consigo y revisaba constantemente. Practicando las reglas del civismo, desarrolló los hábitos del comportamiento y de los modales, lo que le llevó a ser considerado el primero en los corazones de sus compatriotas. Practicando y repitiendo deliberadamente estos hábitos que tanto deseaba que formaran parte de su carácter, George Washington se convirtió en todos los sentidos en un hombre autorrealizado. Aprendió los hábitos que necesitaba para llegar a ser el hombre que quería ser. En la misma época, Benjamin Franklin, que empezó como aprendiz en una imprenta y se convirtió en el primer millonario de las colonias americanas, adoptó un proceso similar de desarrollo personal. De joven, Franklin se dio cuenta de que era un poco rudo
malhumorado y beligerante. Sabía que esas actitudes y comportamientos generaban el rencor de sus compañeros hacia él. Entonces decidió cambiar y diseñó y desarrolló su propia personalidad. Empezó su proceso de desarrollo personal elaborando una lista de las 13 virtudes que consideraba ideales en una persona. Después se dedicó a desarrollar una virtud cada semana. Durante toda la semana se proponía practicar esa virtud, fuera la templanza, la austeridad o la tranquilidad, cada vez que fuera necesario. Con el tiempo, mientras iba desarrollando estas virtudes, practicando primero durante 2 semanas, luego 3 y por último hasta llegar a un mes, estas se convirtieron en hábitos de su carácter. Al cabo de un tiempo, se convirtió en una de las personalidades y uno de los hombres de Estado más populares de la época. Tuvo una enorme influencia tanto en París como embajador de Estados Unidos durante la Guerra de Independencia, como en Filadelfia durante la Convención Constitucional, cuando se debatía, se negociaba y se acordaba la Constitución de los Estados Unidos. Su trabajo para desarrollar los hábitos de la excelencia personal le convirtió en una persona capaz de modelar el curso de la historia. El hecho es que los buenos hábitos son difíciles de crear, pero una vez creados es fácil vivir con ellos. En cambio, los malos hábitos son fáciles de crear, pero es difícil vivir con ellos. En cualquier caso, el desarrollo de los buenos o malos hábitos es el resultado de la repetición de tus elecciones, tus decisiones y tus comportamientos. El educador Horace Mann dijo: el hábito es un cable. Cada día vamos tejiendo una hebra y al final se hace tan fuerte que no puede romperse. Uno de los objetivos principales de tu vida, oye bien, debería ser desarrollar esos hábitos que te llevan a gozar de una buena salud, a ser feliz y a prosperar. Tu meta debería ser desarrollar los hábitos del carácter que te permitan ser la mejor persona que te imaginas ser. El principal propósito de tu vida debería ser arraigar en tu interior los hábitos que te permitan alcanzar tu pleno potencial. Y quiero cerrar esta grabación con esta frase que escribió John Dryden. Él dijo: primero formamos nuestros hábitos y después nuestros hábitos